Continuamos la jornada con el doctor Juan Fernando Agudelo. Él es médico internista, cardiólogo, electrofisiólogo, jefe del servicio de electrofisiología de la clínica Cardiovida en Medellín, que nos va a hablar de cuándo remitir un paciente a terapia de resincronización cardíaca. Gracias, doctor Juan. Ok, buenos días para todos. Les agradezco nuevamente por habernos acompañado esta mañana. Voy a compartir con ustedes en esta media hora una charla que es muy interesante porque todos los días tenemos más pacientes con dispositivos de estimulación cardíaca y tenemos más necesidad de llevar a esos pacientes a dispositivos de estimulación cardíaca. En este caso les voy a compartir lo que tiene que ver con la resincronización cardíaca, las indicaciones, las técnicas y las alternativas que tenemos. ¿Esto está funcionando? No está funcionando. Gracias. Te quedo aquí. Ok. Bueno, primero que todo, una definición. ¿Qué es la resincronización cardíaca? La resincronización cardíaca es una técnica de estimulación cardíaca definitiva que está pensada para pacientes que tienen disfunción ventricular sintomática, es decir, que tienen falla cardíaca y que además, y esto es muy importante porque lo vamos a revisar con alguna profundidad, que tienen trastornos de la conducción intraventricular. Ese es un punto muy importante y que se constituye en una estimulación en la aurícula, en un ventrículo y normalmente en el ventrículo derecho y en el ventrículo izquierdo. En algunos pacientes solamente se utiliza la estimulación ventricular izquierda. Okay. Hay dos modalidades importantes. Miren ustedes, este aparato que tenemos aquí es un generador de resincronizador o CRTP, Cardiac Resynchronization Therapy Pacemaker. ¿Qué tiene ese generador? ¿Qué tiene este dispositivo? Tiene un electrodo que está en el ventrículo derecho, un electrodo que está en la aurícula derecha y un electrodo que está a través del seno coronario en el ventrículo izquierdo. Decimos que está en el ventrículo izquierdo, pero en la vida real está en una vena del corazón que está sobre el ventrículo izquierdo y por eso es que podemos entrar por un sistema venoso a ubicar un electrodo en el ventrículo izquierdo. Ese es el pacemaker y ese dispositivo Cardiac Resynchronization Therapy Defibrillator tiene además capacidad de tratar las terapias de tratar la taquicardia o fibrilación ventricular, es decir, tiene un dispositivo antibradicardia y un dispositivo antitaquicardia. En otras palabras, un CRTP es un aparato, es un marcapasos de 3 cámaras y un CRTD es un desfibrilador que además hace terapia de resincronización cardíaca. Si a este paciente de la que tengo a la derecha le llega a dar un evento de muerte súbita, el aparato no hace nada. El aparato simplemente lo va a estimular por las 3 cámaras que tenemos y ya. Si hizo muerte súbita, chao. Este dispositivo, que es un CRTD, además de darle terapia antibradicardia, de resincronizarlo, y lo que le voy a explicar ahorita, si el paciente tiene un evento de muerte súbita, le va a dar una descarga, o sea que tiene capacidad de terapia antitaquicardia. O sea, el CRT antitaquicardia y antibradicardia y el CRTP solo bradicardia. Bien, el otro punto que es muy importante aquí es definir qué es la disincronía. ¿Por qué un corazón se mueve de manera disincrónica? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Normalmente los ventrículos se activan en forma, por decirlo coloquialmente, pareja, o sea, los dos ventrículos se contraen de manera simultánea y eso se puede ver en estas curvas del ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, todo se va a contraer de la misma manera, tanto la pared septal como la pared lateral. Si uno tiene un retardo en la conducción intraventricular, cuando digo un retardo en la conducción intraventricular estoy hablando de un bloqueo de rama. Esta pared de acá, la pared lateral del ventrículo izquierdo, se va a mover más tarde. Miren que las curvas de movimiento son diferentes. Esta se contrae y luego se contrae esto. Entonces, esta contracción, primero la pared septal y luego la pared lateral, le quita eficiencia al corazón.
En resumidas cuentas, cuando usted tiene un trastorno de la conducción intraventricular, le hace bloqueo de rama, lo que usted tiene es un corazón que se contrae desordenadamente y por lo tanto de manera ineficiente. Ese es el concepto de disincronía que les quiero compartir. Y eso es muy frecuente, casi el 30 o hasta el 40%, dependiendo de la serie que usted revise, de los pacientes que tienen falla cardíaca tienen un trastorno de la sincronía, tienen una disincronía. ¿Y cómo lo ve usted en la consulta? Tienen bloqueo de rama. Cuando usted tiene un bloqueo de rama, tiene disincronía, es decir, tiene un trastorno en la conducción eléctrica a todo lo largo de los ventrículos. ¿Ok? Bien. ¿Y qué efecto tiene eso? Tiene múltiples efectos fisiológicos sobre el paciente. La contracción asincrónica hace que la contracción se descoordine y esto reduce la función de bomba. Eso hace que la curva de presión-volumen se tire hacia la derecha y esto hace que el ventrículo se dilate. La dilatación genera hipertrofia, esa hipertrofia suele ser asimétrica y esto tiene cambios incluso a nivel molecular, algunos de los cuales llegan a ser reversibles cuando yo corrijo este problemita que tengo acá, pero en general lo que voy a tener es más tiempo para que mi corazón se contraiga completamente. Por eso el QRS es ancho. El QRS es, en resumidas cuentas, un resumen ejecutivo de la actividad eléctrica del ventrículo. Entre más se demore, más despacio está pasando. Entonces, entre más ancho, peor está. Y eso tiene implicaciones desde el punto de vista práctico. Obviamente hay activación neuromoral, que es lo que pasa en la falla cardíaca. Esto reduce la eficiencia, también reduce la reserva coronaria, aumenta la susceptibilidad a la isquemia. Y fíjense que esto es un círculo vicioso. Entre más se demore, más cambios hay. Los cambios moleculares hacen que disminuya más la bomba y el círculo se vuelve a repetir. Entonces nosotros tenemos que, desde el punto de vista fisiopatológico, buscar la manera de cortar ese círculo vicioso. En resumidas cuentas, la terapia de resincronización cardíaca termina siendo una forma de terapia inotrópica, pero es la única terapia inotrópica que disminuye, comparado obviamente con la dobutamina, por ejemplo, disminuye el consumo de oxígeno. Al ser una contracción más eficiente, el consumo de oxígeno va a disminuir, entre otras cosas. Y obviamente eso va a hacer que la contracción sea más eficiente. Fíjense lo que sucede. Esta diapositiva es muy bonita porque es muy fisiológica. Cuando uno tiene una conducción AV normal, por aquí viene esto es un corte, esto es anterior, esto es posterior, este es el diafragma, aquí está el esternón, este es el ventrículo derecho y este es el ventrículo izquierdo, que se acuerdan está atrás. Esta es la rama derecha y esta es la rama izquierda, ¿cierto? Aquí está el fascículo anterior, el fascículo posterior. Cuando el frente de onda llega por las dos ramas, entonces va a haber el frente de onda se va a repartir de manera homogénea y el septo interventricular se va a activar por vía endocárdica, como debe ser, de adentro hacia afuera. Mírenlo, aquí está. Cuando a uno le sucede un bloqueo de la rama izquierda, toda la contracción ventricular izquierda tiene que proceder desde el lado derecho. O sea que el septum interventricular se contrae al revés, de afuera hacia adentro. Y esto es lo que le va a quitar eficiencia a la contracción. Y fuera de eso, si yo en vez de entrar por aquí y simultáneamente por aquí, por las dos ramas, tengo que entrar todo por la derecha y dar toda esta vuelta, esto me va a aumentar notablemente los tiempos de conducción hacia la pared posterior. O sea, la perjudicada en este momento es la pared posterior. Y mi QRS se va a ensanchar, que es lo que yo veo acá. Miren acá. Estos son los tiempos de acá hacia acá. Miren que aquí eran 80 milisegundos. Entonces la consecuencia fisiopatológica del bloqueo de rama es que me demoro más para llegar a la pared posterior. Muy importante es que eso se ve en los electrocardiogramas. Entonces todo el mundo le dice, a uno le preguntan en los exámenes cuando uno está estudiando electrocardiografía, criterios de bloqueo de rama izquierda. Entonces uno le dicen R en 1, R en B5, B6, ¿cierto? R en B5, B6 y R en 1 y en ABL. Esos son los criterios clásicos que todos aprendimos de bloqueo de rama izquierda. Pero resulta que el bloqueo de rama izquierda se suele confundir con la hipertrofia ventricular. Y ese es uno de los problemas que tenemos los electrofisiólogos para determinar cuáles pacientes de los que tienen una morfología de bloqueo de rama izquierda se van a beneficiar de una terapia de resincronización cardíaca. Observen este electrocardiograma. Entonces uno
A primera vista diría, ve, este paciente tiene un bloqueo de rama izquierda, mírelo aquí, tiene 142 de QRS, miren acá el 1, miren el ABL, miren acá el B5, B6, tiene R, sí, el hombre tiene un bloqueo de rama izquierda. Bueno, ¿y por qué a este paciente no le sirve la terapia de resincronización cardíaca? ¿Por qué no le va a servir? Fíjense este otro paciente, este otro, porque no le va a servir aquí, porque lo que tiene es una hipertrofia ventricular izquierda. Y ya les voy a mostrar la diferencia. Miren este electrocardiograma acá, y miren cómo cuando el paciente no tenía bloqueo de rama izquierda, tenía un QRS pequeñito, miren el eje, y cuando el paciente desarrolla un bloqueo de rama izquierda, miren cómo cambia el eje. Sobre todo miren cómo se voltea ABF y cómo aparece una cosa que es muy importante para diferenciar la hipertrofia ventricular izquierda del verdadero bloqueo de rama, y es la melladura. Miren que aquí no hay melladura y no hay cambio en el eje. Entonces la diferenciación entre la hipertrofia ventricular izquierda y el verdadero bloqueo de rama izquierda va más allá del ancho del QRS. Tiene que haber cambio en el eje y tiene que haber melladura. Vamos a ver si esto coge de aquí. Bueno, tengo que parar allá otra vez. Entonces, desde el punto de vista de... Desde el punto de vista de la electrofisiología, en lo que tiene que ver con la terapia de resincronización cardíaca, debemos repensar los criterios para llevar a un paciente a resincronización. Strauss, en este artículo de 2011, que es un clásico ya, dice, mire, los hombres, para hablar de bloqueo de rama izquierda, para poder decir verdaderamente que ese paciente se va a beneficiar de una terapia de resincronización cardíaca, tenemos que tener un QRS más ancho, de 140 en hombres y 130 en mujeres. Las guías hablan de 120 en adelante, pero entre más ancho es mejor, y ese es un mensaje que ustedes tienen que llevarse en la cabeza. Entre más ancho sea mi QRS, mejor va a ser mi respuesta a la terapia de resincronización cardíaca. Y debe tener, hablan de QS en V1, en V2, y la melladura es supremamente importante. En resumidas cuentas, desde el punto de vista práctico, para uno decir que el paciente tiene un bloqueo de rama izquierda y que ese bloqueo es susceptible de mejorar a través de una terapia de resincronización cardíaca, tenemos que tener estos criterios electrocardiográficos: QRS más de 140 en hombres, más de 130 en mujeres, melladura, y QS o R pequeñita y S profunda en V1, V2, que es un poquito distinto a los criterios clásicos, pero ayuda a escoger qué pacientes se van a beneficiar. Bien, entonces yo qué criterios voy a tener como médico de atención primaria, como cardiólogo, como internista, para considerar una terapia de resincronización cardíaca. En primer lugar, tengo que preguntar la fracción de eyección. En segundo lugar, tengo que saber cuál es el QRS que tiene el paciente, cuánto dura ese QRS y qué morfología tiene, y ahora les voy a explicar por qué. También tengo que interrogar muy bien la clase funcional. Si el paciente tiene una clase funcional 1, la respuesta a la terapia en ciertos escenarios no es óptima o no tiene indicación. Hay que preguntarse también si necesita además una terapia de prevención de muerte súbita. Estoy hablando de un desfibrilador. Entonces lo que hay que preguntarse es si el paciente necesita desfibrilador más resincronización o solo resincronización. Entonces hay que definir el riesgo de muerte súbita de ese paciente, hay que definir si el paciente necesita estimulación cardíaca, porque puede que el paciente tenga una fracción de eyección no tan baja, y ahora se lo voy a mostrar, pero el paciente tenga un bloqueo AV completo y esté estimulado el 99% del tiempo. Eso hay que considerarlo a la hora de indicar un dispositivo. Hay que preguntarse la adherencia al tratamiento farmacológico. Muchos de los pacientes que yo veo en la clínica son pacientes que remiten para un implante de un cardioresincronizador, y uno le pregunta ¿qué droga está tomando? Y le dicen, no, me tomo C25 al día carvedilol y ocasionalmente tomo enalapril. A ese paciente no le va a servir la terapia de resincronización cardíaca. Entonces mi trabajo ahí es devolverle el paciente al cardiólogo de la clínica de falla, y cuando el paciente esté adherente volvemos a conversar, porque todos los estudios de terapia de resincronización están basados en el hecho de que el paciente es adherente a la terapia farmacológica, y eso es muy importante. Lo otro es que el paciente se pueda seguir, y lo otro es, esto también es muy importante, cuáles son las comorbilidades del paciente, cuál es la expectativa de vida. Entonces, ¿cuál es el momento apropiado para que usted como clínico decida que el paciente puede llegar a necesitar una terapia de resincronización cardíaca? Este es el algoritmo de falla cardíaca. Miren que el algoritmo no empieza por aquí poniendo la terapia de resincronización. El algoritmo empieza preguntándole al paciente o diciéndole, usted tiene que poner diurético al paciente, luego le tiene que poner IECA, luego le tiene que poner beta bloqueador, luego mira a ver cómo sigue la clase funcional, le añade, espinolactona, luego mira cómo sigue la fracción de eyección, y por aquí abajo, después de que ya le ha puesto millones de cosas, ya usted dice, vamos a ver cómo estamos de QRS,
para saber si hay beneficio en una terapia de resincronización cardíaca o no lo hay. O sea, esto no es lo primero, y créame que a mí, nosotros tenemos una consulta de 100 pacientes a la semana de electrofisiología, obviamente no lo hace uno solo, lo hacemos como entre 4, me llegan pacientes frecuentemente para que yo les ponga un cardioresincronizador, y cuando pregunto por todo esto, resulta que eso no está óptimamente manejado. Entonces, cuando usted va a pensar en eso, tiene que pensar también en cómo está lo demás, porque si usted no cuadra esto, yo difícilmente le voy a poder ayudar al paciente, y nosotros nos demoramos 2 horas poniéndolo, pero el paciente no se va a beneficiar de esto. Bien, entonces voy a pasar por aquí, por las guías. Cuando uno lee todas las guías, hay guías de 2013, 2014, 2016, termina haciendo este algoritmo, que es lo que yo les quiero compartir. Esta tal vez la diapositiva más importante de las que quiero traer esta mañana. Falla cardíaca, fracción de eyección de menos del 35 en ritmo sinusal. Ahí partimos. Bueno, manejo óptimo, evidentemente. Entonces, manejo óptimo en 3 meses o al menos 40 días posinfarto y corrección de causas reversibles. Taquicardiomopatía, miocarditis, qué sé yo. Bien, entonces el paciente queda con nosotros o con el cardiólogo. Vamos a valorar nuevamente, después de corregir y optimizar todo, la fracción de eyección y la clase funcional, y vamos a decidir qué vamos a hacer. Seguimos por debajo de 35 después del manejo óptimo. Listo, entonces hablemos de QRS. Con el manejo óptimo mejoró y subió a 50, entonces no hay que hacerle nada. Fácil, ¿sí o qué? El paciente está entre 35 y 50, ahorita hablamos de esos pacientes con fracción de eyección intermedia. Entonces, si llegamos a los 3 meses o a los 40 días posinfarto en los isquémicos y tenemos menos de 35, entonces, bueno, siguiente pregunta, ¿cómo estamos de QRS? Entonces, depende, ¿no? Entre más ancho, mejor. Empecemos por el más ancho. El que tiene QRS más de 150, listo, ok. Ahora la siguiente pregunta es, ¿cuál morfología de bloqueo de rama tiene? ¿Por qué? Porque si tiene bloqueo de rama izquierda, entonces preguntamos la clase funcional. Si la clase funcional es 1, o sea, el paciente no se ahoga, el paciente hace todo el deporte del mundo, el paciente sube 5 pisos y no le pasa nada, entonces, y es de origen no isquémico, podríamos considerar el implante de un resincronizador, con o sin terapia de desfibrilación, según lo que consideremos aparte del riesgo de muerte súbita, y según la edad. Si la clase funcional es 2 o más, vamos a terapia de resincronización cardíaca. O sea, ¿en dónde hay más beneficio en la terapia de resincronización cardíaca? En el bloqueo de rama izquierda con QRS, el bloqueo de rama izquierda con QRS superior a 150, con una clase funcional superior a 1, o sea, 2 en adelante. Si la morfología es diferente, el bloqueo de rama izquierda tiene un trastorno específico de la conducción intraventricular o un bloqueo de rama derecha, entonces uno tiene que ser más estricto. Y no es que no lo pueda poner, lo que pasa es que el beneficio va a ser menor en la medida en que el QRS no sea tan ancho. Y va a ser menor en la medida en que la clase funcional no esté tan mala. Pero si el paciente tiene una clase funcional mala, 3, 4, puede llegarlo a requerir y puede ir a terapia de sincronización cardíaca. Bien, ¿qué hacemos con los de QRS intermedios? 130, 150, el beneficio no es tan grande, pero entonces volvemos a la pregunta. Bloqueo de rama izquierda con clase funcional 2 o 4, vamos a terapia de sincronización cardíaca. O sea, empieza a jugar aquí el tema de la clase funcional. Si no tiene bloqueo de rama izquierda, tiene que tener una clase funcional muy mala para considerar la terapia de resincronización cardíaca. Y obviamente, aquellos que tienen menos de 130 de QRS o que tienen bloqueo de rama intermitente, pues no tienen indicación de terapia de resincronización cardíaca. ¿Qué pasa con los que tienen la fracción de eyección intermedia? Vamos a decir que tiene entre 35 y 50. Entonces aquí la pregunta clave es, ¿usted necesita marcapasos y esa estimulación esperada es superior al 40%? ¿Cuándo voy a necesitar un marcapasos con estimulación ventricular superior al 40%? Cuando mi indicación es un bloqueo AB completo. Si usted tiene un bloqueo AB completo, usted supone que el paciente va a estar estimulado todo el tiempo. Diferente de ese paciente que llega con una disfunción sinusal, que lo que va a necesitar es estimulación atrial. Ese no juega. El que me parece importante, el que hay que pensar es el que yo le voy a poner un marcapasos y va a estar estimulado y tiene 40 de eyección. Si yo empiezo a estimularle el ventrículo, me lo voy a tirar. Entonces yo tengo el ventrículo derecho, obviamente. Entonces tengo que mirar cómo le voy a poner estimulación en el ventrículo derecho y en el ventrículo izquierdo. Ok, entonces, si yo digo que sí a esto, pues le pongo un resincronizador. Pues aquí solamente resincronizador porque digamos que el riesgo de muerte súbita no es alto, pero eso hay que valorarlo por aparte. Y si el paciente no tiene falla cardíaca y no tiene una estimulación superior al 40%, pues no le hago nada. Si el paciente tiene falla cardíaca, entonces optimizo el tratamiento. Si el paciente, digamos, ojo con este punto, si el paciente necesita estimulación con o sin optimización de tratamiento, hay que operarlo y ponerle un cardiorreciclo porque suponemos que la estimulación va a ser superior al 40%.
Entonces lo trato óptimamente y miramos a ver qué sucede. Si el QRS es muy ancho, tiene bloqueo de rama izquierda, tiene estimulación muy importante y mala clase funcional, considero resincronización cardíaca. Si el paciente ya no le he descartado causas reversibles, le tengo que completar el tratamiento y dependiendo de la falla de la fracción de eyección, después de haber completado el tratamiento, yo vuelvo a reconsiderar la terapia de resincronización cardíaca. En resumidas cuentas, cuando tu fracción de eyección está entre 35 y 50, lo que te va a definir es si necesita estimulación ventricular o no, en más del 40%. Le hace bloqueos completos. En fibrilación auricular es un poquito más sencillo, porque dependemos, si la fracción de eyección es menos del 35 y yo no he podido controlar la frecuencia cardíaca, lo que tengo que hacer es ponerle un resincronizador, porque tiene mala fracción de eyección, y probablemente tengo que ablactar el haz de His, probablemente en el mismo procedimiento o en otro diferente. Si tengo una fracción menos del 35, mala clase funcional, mi QRS es estrecho, si no soy capaz de controlar el ritmo, también tengo que hacer una ablación de His. Si logro controlar el ritmo, pues ya miro a ver si con eso es suficiente y no tengo que llevarlo a terapia de resincronización cardíaca. Cuando el QRS es ancho, pues definitivamente tengo que llevarlo a terapia de resincronización cardíaca y dependiendo de qué porcentaje de estimulación tenga, que debe ser superior al 95%, si no llego al 95% tengo que hacer una ablación de las de His. Bien. Bueno, entonces, ¿cuándo resincro y cuándo resincro más desfibrilador? Resincro más marcapasos, o sea, resincro sin terapia antitaquicardia. Pacientes mayores, pacientes con cardiopatía no isquémica, pacientes que no estén muy dilatados, pacientes que no tengan una resonancia con mucha fibrosis, pacientes un poquito más enfermos, pacientes que tengan algo de riesgo de infección porque el aparato es un poco más pequeño y pacientes que tengan, pues, que sean muy frágiles. Y digo, 80 años, 50 kilos, falla cardíaca no isquémica, yo no le voy a poner una terapia de prevención de muerte súbita, pero si está en mala clase funcional, le pongo un resincronizador y el viejito se va a sentir mejor. Puede que haga una muerte súbita y viaje, perfecto, pero mientras tanto el viejito va a estar muy bien. Entonces, si yo tengo muchas comorbilidades alrededor, como esta es una terapia que está enfocada a mejorar clase funcional, le va a sentar bien mi aparato. Ahora, si yo tengo un paciente joven, isquémico, con mucha fibrosis y tengo historia familiar de muerte súbita, pues a ese paciente, además de prevenirle, además de tratarle la falla cardíaca con resincronización, le tengo que prevenir la muerte súbita con un desfibrilador. Entonces, ¿ahora qué hacemos? ¿Cómo? Bueno, listo, ya sabemos a quién hay que poner. ¿Ahora qué hacemos? ¿Cómo se pone esa vaina? Muy fácil, vea. Transvenoso es lo que todo el mundo hace, lo que todos hacemos aquí. Hay varias técnicas transvenosas, ahora la vamos a discutir. Hay forma de ponerlo endocárdico directo, ahora también lo vamos a discutir. Y hay forma de ponerlo epicárdico, es decir, le pongo el marcapasos por un abordaje normal y después mando al cirujano que le atornille un electrodo en el epicardio del lado izquierdo. Bueno, a ver si esto pasa. Ok. Hay que hacer una venografía, no me voy a detener en aspectos técnicos, este es el seno coronario, luego a través del seno coronario voy a pasar un electrodo y lo voy a anclar. Esta es una vista en oblicuo izquierda, para efectos anatómicos la válvula mitral me va a quedar aquí de frente, acuérdense que el seno coronario está rodeando la válvula mitral, esto es posterior, esto es anterolateral y esto es anterior. ¿Cuál es la idea? Que los cables queden lo más separado posible, el del derecho y del izquierdo. Entonces, si yo lo pongo aquí adelante, queda pegadito a este. Si lo pongo aquí atrás, también. Entonces, ¿cuál es el lado que a mí me interesa? Me interesa la pared anterolateral. Entre más distancia haya, más tejido voy a abarcar. Y entre más tejido abarque, mejor. Va a estrechar más el QRS porque va a poder manejar más, va a poder controlar la contracción en más tejido cardíaco. Y obviamente, pues, si yo pongo el ventrículo derecho por aquí apical y me queda el ventrículo izquierdo, el electroventrículo izquierdo por aquí basal, pues voy a tener más distancia y nuevamente el concepto de resincronización va a ser mejor. ¿Qué otras alternativas hay? ¿Todos van por el seno coronario? Pues la mayoría sí, pero no siempre. Este es un artículo muy interesante que publicaron, salió este mes, salió en Heart & Rhythm, de una técnica que el CIWAC, en estos días me contaron que el CIWAC la técnica de Jordan, porque se llaman los hijos, fue que me contaron el rollo. En esa técnica lo que uno hace es un enredo, pues esto es como el circo del sol, no tiene nada que ver con esto.
Básicamente lo que estos magos hacen, y aquí hay uno de los magos que hace eso, es que meten el electrodo que va a ir al ventrículo. O sea, esta técnica es para meter un electrodo directamente al ventrículo izquierdo. No por el seno coronario para que termine en la vena encima del ventrículo izquierdo, sino dentro del ventrículo izquierdo. Obviamente ese paciente va anticoagulado. Y para resumirles el enredo, el hombre se mete por debajo con un electrodo que mide 1 metro, lo mete hasta el ventrículo izquierdo y después por arriba con un snare, con un ancla, coge y lo jala y lo saca por la subclavia. Un enredo, ¿sí o qué? Y que Jorge, que lo hace, diga si no es enredo o no. El cuento es que después de poner el electrodo dentro del ventrículo izquierdo hay que anticoagular al paciente. Pero esos pacientes en los que usted tenía un seno que se les alojó 4 veces, el cirujano ya lo operó y no funciona, esto es una alternativa. Como esto es tan enredado y a mí me da miedo, porque a mí me da miedo, nosotros en la clínica nos inventamos una cosa parecida y terminamos haciendo lo mismo, y es básicamente hacemos la punción transeptal, o sea, pasamos a la aurícula izquierda, luego por la aurícula izquierda pasamos una guía, hacemos una CIA, abrimos un balón y dilatamos y nos amarramos de esto, y por encima terminamos metiendo la camisa de seno coronario. Y el electrodo, después de que tenemos la camisa en el seno coronario, pasamos aquí está la camisa, aquí retiramos esto, aquí está el absceso transeptal y aquí pasamos el electrodo al ventrículo izquierdo. Al final del día es lo mismo, solo que yo no me tengo que ir a cazar el electrodo por abajo, eso es un enredo. Pero para ustedes que son clínicos tienen que pensar que si el paciente no pudo ser llevado a terapia de resincronización cardíaca porque el seno no pudieron cogerlo, porque se les desalojó, porque el cirujano no lo quiere operar porque está muy enfermito, hay alternativas. Y esas alternativas pasan por meter un electrodo directamente en el ventrículo izquierdo, con la salvedad de que hay que anticoagularlo, porque claro, si usted forma un trombo aquí a la derecha no pasa nada, pero si usted tiene un electrodo aquí en el ventrículo izquierdo y eso emboliza, le va a dar una ACV, y ese es uno de los problemas de esto. Bueno, si esto pasa, seguimos. Bueno, estos son los resultados de nosotros. Para cuando hice eso llevábamos 7 pacientes, ya llevamos 10, tenemos apenas una ACV, que es el problema de este rollo. Bueno, en fin. Hay otras formas de resincronizar al paciente, hacer una estimulación más fisiológica, y una de ellas es, en vez de pegar el electrodo por aquí abajo, pues peguémoslo aquí en el haz de His. La estimulación paragisiana está muy de moda. Es simplemente poner el cable pegadito en el His para que el frente de onda se vaya por todo el sistema de conducción, con lo cual la velocidad va a ser mucho mayor y el QRS va a ser estrecho. Eso es una cosa teórica. Ahorita veníamos hablando con Federico de eso, sí, eso en la teoría está muy bien, pero en la vida real es complicado. Ya lo están haciendo aquí en Colombia, pero los resultados realmente no han sido buenos. Este es el estudio más grande que hay, son como 400 pacientes, que la mayoría estaban bloqueados, pero fíjense que la tasa de éxito inicial era el 91%, pero que les quedara selectivo en el His 37%. Y además, estos electrodos, obviamente esto estrecha notablemente el QRS, después hablamos de que del QRS, si usted logra estrechar el QRS, eso está resincronizado, porque así como usted me dijo, así como decimos que el paciente que tiene disincronía tiene un QRS ancho, cuando yo lo corrijo, el QRS debe estrecharse. O sea, si el QRS no le estrechó, no hizo nada, en resumidas cuentas, ¿ok? Pero esta técnica consume, digamos, bastante batería, es técnicamente muy demandante, mejor dicho, esto no lo han acabado de inventar, ahí se los traigo porque es lo que vamos a terminar haciendo algún día, pero por ahora está cruda la cosa. Bien. Cosas más esotéricas. Este es un dispositivo que, esto lo publicó Vivek Reddy, es un dispositivo que ponen, es un dispositivo pequeñito, que ponen en el ventrículo izquierdo. Obviamente pues tu problema cuando pones algo dentro del ventrículo izquierdo siempre es, eso hace trombo y emboliza, entonces una cosita tan pequeña como esta probablemente emboliza menos, y digamos que estimula el ventrículo izquierdo, pero la energía le tiene que llegar a través de un dispositivo subcutáneo que está digamos por fuera del tórax. Entonces hay que ponerle los electrodos de seno coronario, electrodo ventrículo derecho y aurícula derecha, y además de esto le tengo que poner un transmisor para que esta vaina, este electrodito inalámbrico pueda resincronizar al paciente. Esto es el futuro, pero seguimos crudos. Con esta me quiero despedir, muchachos. Miren,
Primero, la resincronización cardíaca es una terapia definitiva que impacta positivamente tanto capacidad funcional, calidad de vida y disminuye hospitalización. También es positivo en términos de mortalidad, hay que pensarla. Segundo, 4 criterios fundamentales para usted decidir si el paciente necesita o no una terapia de resincronización. Primero, ¿cuáles son esos cuatro criterios? Que el paciente tenga síntomas de falla cardíaca, o sea, tenga una clase funcional superior a 1. Segundo, ¿qué tan ancho es el QRS? Entre más ancho el QRS, mejor le va a ir a ese paciente. Y si tiene bloqueo de rama izquierda, aún mejor. Y cuarto, si el paciente tiene una falla cardíaca y tiene necesidad de estimulación ventricular mayor al 40%. Obviamente, la mayoría de pacientes van a ir con un electrodo a través del seno coronario, pero cuando el seno coronario no funciona, no se mantiene o no está dando el resultado que es, tenemos alternativas y obviamente si hay que llamar al experto y diga, ¿será que le ponen endocárdico o será que lo manda a operar o qué quiere hacer? Y esto es tal vez lo más importante. Poner el aparato, como decimos en Medellín, vale huevo. Se ponen 2 o 3 horas. Si no hay una buena interacción con el clínico, si el paciente no es adherente, si el paciente no toma las pastillas, nada hacemos. Muy bien. Y con esto termino. Muchas gracias.